Dios me lo bendiga grandemente, mis hermanos. Vamos a, por favor, a ponernos de pie un momento. Vamos a orar. Vamos a poner esta palabra en nombre del Señor. Que sea Él que nos dirija, que sea Él que nos dé la palabra que necesitemos. Padre amado, Señor, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por permitir, Señor, que hoy podamos estar acá con un corazón dispuesto, humillado, un corazón para recibir de tu palabra, Señor. Permite que hoy podamos salir distintos, con una mentalidad totalmente diferente a como llegamos. Permite que esta palabra, Señor, sea totalmente de gran bendición en nuestras vidas, que quebrante corazones, Padre Santo, aleluya. Yo te pido, mi Dios, que me utilices como instrumento para dar este mensaje, Padre, y que seas tú, Señor, el que nos ministres, que seas tú, Padre Santo, que nos des la unción, que nos des, Señor, la sabiduría también, y nos enseñes cada día a ser obedientes y fieles a ti, Padre Santo. Te doy muchas gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, qué alegría hoy volver a estar con ustedes compartiendo de las promesas del Señor. Voy a caminar para así ponerme más a su nivel. Mis hermanos, ustedes me imagino que en algunas oportunidades, en algunas situaciones, han anhelado cosas, han querido ser alguien o han querido obtener cosas, pero en el momento en que después se dan cuenta de su realidad, ven que es imposible y que, bueno, no pueden obtener ni ser aquello que ustedes anhelaban. Por ejemplo, desde pequeño hemos querido ir a Disneylandia. ¿Quién ha querido ir a Disneylandia? Pero vemos nuestra realidad y después nos damos cuenta que ni siquiera nos alcanza para ir a Fantasylandia. Pero también nos puede pasar que empezamos a ver como ropa en Chains o en AliExpress y nos gusta la ropa, pero después nos damos cuenta que no tenemos el cuerpo adecuado para poder lucirla. ¿Sí? ¿Les ha pasado? O puede pasar también que llegan momentos en que empezamos como a ver videos de personas fitness y nos motivamos a hacer ejercicio, pero entonces cuando vamos al gimnasio no podemos durar ni siquiera 10 minutos haciendo cardio. Y después decimos, no, esto no es para mí. ¿Les ha pasado? Hemos pasado por cosas así, que vemos un video, entonces seguimos un tutorial para hacer una receta de una comida bien exquisita, entonces seguimos los pasos y a la final todo no sale como esperaba. Esto quiere decir que de manera superficial nosotros podemos anhelar cosas, pero al momento que después vemos nuestras realidades, no lo podemos hacer, no lo podemos obtener. Y claro, y como es algo superficial, nos puede afectar un poco, pero ya sabemos que si nosotros nos ponemos en práctica, si buscamos desarrollar nuestros talentos y seguir practicando en eso que anhelamos, podemos obtener un buen resultado. Pero hay otras cosas que son más internas, no son tan superficiales, son aquellas cosas que también nos pueden afectar y en nuestro día a día, que si nosotros seguimos viviendo estancados en eso, no podemos entonces conseguir aquello que tanto anhelamos. Les voy a mostrar una imagen, ojalá que se pueda proyectar. Oremos, Padre, por favor, Señor. Gracias, mi Dios. Miren, esta camisa yo he intentado venderla, pero no he podido venderla. Yo siempre digo, es una camisa blanca. Publico que es una camisa blanca. Ahora, ¿pero por qué creen ustedes que no puedo vender esa camisa blanca? Tiene una pequeña mancha. Pero una mancha, ok, pero si... Hermano, ¿usted por qué cree que yo no puedo vender esa camisa? Nada más por la mancha. Si yo digo que es una camisa blanca o no es una camisa blanca, ¿usted me la compraría? No. ¿Por qué no? No tanto por la mancha, porque si la vemos ahí, hasta podría decir que es una moda, sino porque no
Ok, la hermana dijo que puede ser que para otro es una moda. Acá la pastora Graciela dice que sí la puede comprar. Efectivamente, es una camisa blanca que puede, para algunas personas la ven como una obra de arte, para otros lo ven como parte de una moda. Pero así también ocurre en nuestras vidas, porque las personas se dan cuenta es de nuestras manchas negras. Eso es lo que la sociedad ha estado viendo en nosotros cuando quieren también hacernos daño, porque se fijan en las manchas negras. Es una camisa blanca, pero a nadie le llama la atención de que sea una camisa blanca. Lo que le llama la atención es la mancha negra. Actualmente estamos con cuestiones de redes sociales, donde las mismas redes sociales también buscan perjudicar a través de las manchas negras. ¿Por qué? Porque resaltan que si eres gordo o flaco o flaca, si eres feo o fea, si eres bonito, si eres débil, si eres frágil. Todo blanco y negro. Vemos acá entonces que las manchas negras también son muy resaltadas en la familia, hasta en el matrimonio, porque empiezas a sacarle factura a tu pareja de cosas viejas, o sacarle como aquella dedo a la llaga, aquellas cuestiones de que cometió hace tiempo, pero se las sigue sacando porque es una mancha negra. A los hijos le sacas también las manchas negras, los hijos a los padres le sacan manchas negras también. En tu trabajo, si cometiste un error hace 3 años, bueno, cada vez, en algún momento, te sacan ese error. Una mancha negra. Hasta en la comunidad, la vecindad, ¿supieron de un secreto tuyo? Ya lo sabe el pueblo. Y eres famoso por esa mancha negra. Hace 4 semanas, desde hace 4 domingos, que empezamos con esta serie de la mentalidad de conquista, primero, bueno, el Señor nos enseñó de que debemos tener una mentalidad sin esclavitud. También una mentalidad resiliente, una mentalidad diferente, una mentalidad tratando de conquistar el mundo. Y hoy vamos a hablar sobre una mentalidad libre de esquemas, porque las manchas negras a la final son esquemas que la sociedad pone en nosotros, y estos esquemas nos hacen no tener paz, porque siempre es algo que va a resaltar en nosotros si no dejamos que sea Dios el que trate en nuestras vidas. Para eso, mis hermanos, les invito que busquemos en Hebreos. En Hebreos 11, del 32 al 34, vamos a leer. Ojalá que también, bueno, para los que no trajeron Biblia, podamos proyectar este versículo. Hebreos 11, del 32 al 34. La palabra del Señor dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Estos personajes que se nombran acá, si nosotros leemos en Hebreos 11, ahí nos habla de hombres de fe. Y efectivamente en esto, específicamente en este versículo, el 34 y el 35, el Señor nos muestra, nos nombra a Gedeón, Barak, Sansón, Jefté y David, Samuel y otros profetas. Los nombra, los menciona de todo lo que ellos lograron hacer a través de la fe.
Pero estos personajes, mis hermanos, fueron despreciados, fueron rechazados, discriminados, porque a ellos siempre se les veía las manchas negras. La sociedad en esos tiempos estaba tan esquematizada que se fijaban era en eso que ellos, en de dónde venían o qué cosas hacían. Entonces eso como que predominaba aún más sus fortalezas. Entonces estas personas efectivamente pasaron por todos estos procesos de discriminación, rechazo, humillación. Pero ¿sabes qué, mis hermanos? Les cuento que estas personas no permitieron que esas manchas negras bloquearan el propósito que Dios tenía en sus vidas. Y por eso hoy les voy a hablar de uno de estos personajes. Tal vez algunos no lo conocen, otros muy poco, pero voy a hablar de Jefté. Digan conmigo, Jefté, con F, Jefté. Vamos a hablar de Jefté. Para hablar de Jefté o para conocer de su historia, lo vemos en Jueces. Jueces capítulo 11. Ahí está toda la vida de Jefté, desde el versículo 1 hasta el versículo 40. Pero hoy no vamos a hablar todos estos 40 versículos, sí una parte. Sobre todo lo resaltante que tiene que ver con esto de tener una mentalidad libre de esquemas. Entonces vamos con Jueces 11:1, por favor. Si todos lo tienen, me dicen amén, por favor, los que lo tengan. Jueces 11:1. Bien. Jefté, el galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galad. Lo primero que podemos observar en el versículo 1, que Jefté, claro, era un hombre sobresaliente porque era esforzado y valeroso, pero tenía una mancha negra. ¿Cuál era su mancha negra? Que era hijo de una ramera. Primero vamos a hablar de la mamá. Hijo de una ramera, es decir, de una común prostituta pagana. Lo que ocurría en esos tiempos, que el ser hijo de una prostituta, eso era un estigma. Eso era de que tú ibas a estar toda tu vida excluido. ¿Por qué? Porque en realidad no venías de una buena linaje. Entonces ya ahí, por ser simplemente hijo de una ramera, ibas a vivir una vida totalmente de desprecio y de humillación. En ese tiempo ocurría esto. Entonces vemos primero que era hijo de una ramera y esto tenía en sí unas consecuencias que a la final era una gran desventaja en su vida. Ahora, su papá se llamaba Galad. Y les cuento que Galad era casado. Él tenía una esposa. Entonces, aparte de ser hijo de una ramera, también era un hijo ilegítimo. Galad significa duro, áspero. Entonces imagínense, tener un padre duro, áspero, déspota. Ser hijo de una ramera. ¿Qué creen ustedes? ¿Ese niño era feliz? Visualicen cómo sería la vida de una persona teniendo este antecedente ante la sociedad. Le hacían bullying, imagínense, ¿sí? Le hacían bullying. Veamos qué dice en el versículo 2. Pero la mujer de Galad le dio hijos, es decir, la esposa del papá de Jefté le dio hijos, otros hijos, es decir, que Jefté tuvo otros hermanos, que esos sí eran legítimos, los cuales
cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces veamos un antecedente: hijo de una ramera, hijo ilegítimo. El padre era áspero, duro, déspota. Entonces él se va a vivir a la casa de su papá. ¿Ustedes se imaginan cómo era vivir en la casa donde tú en realidad no eres bienvenido? Solamente porque eres el hijo ilegítimo te aceptamos. Entonces estás en la casa como la mancha negra. Y de paso entonces tienes otros hermanos que te echan de la casa. ¿Cómo sería entonces la niñez y la adolescencia de este joven? ¿Ustedes se imaginan todo lo que tuvo que él presenciar? El rechazo hasta de su propia familia. El darse cuenta de que en realidad como que su vida no tenía un propósito, sino lo contrario, una vida de sufrimiento. Porque tal vez nosotros los adultos podemos decir, bueno, voy a aguantar. Pero ¿cómo será la vida de un adolescente? Y eso aquí, esto es clave, mis hermanos, es clave porque nosotros fuimos adolescentes y esta palabra va para los adolescentes. Porque nosotros como padres debemos entender a nuestros hijos en la adolescencia. A veces pensamos que porque como trabajamos, nuestros problemas son el trabajo, nuestro problema es el sustento. Y pensamos que nuestros hijos, que lo que hacen es estudiar, ellos no tienen problema. Pero ojo, ¿se te olvidó que tú fuiste adolescente? Pregúntale a tu hijo adolescente, ¿alguna vez has sentido pensamientos o has tenido pensamientos de tener otros padres? A veces has tenido pensamientos de que ya no quieres que exista tu hermano o tu hermana. Pregúntale a un adolescente, ¿a veces has sentido de que eres el más feo o más fea y que no eres popular? Pregúntale a un adolescente si a veces siente que a ti no te entienden, que no te comprenden. Pregúntale, ¿has sentido que ya no quieres seguir estudiando y mejor buscarte un trabajo? ¿Se dan cuenta? A los jóvenes, los adolescentes, a veces nosotros como adultos no nos damos cuenta del mundo que ellos están creándose o que están viviendo. Por eso es importante la comunicación y la conversación. Ahora veamos entonces en Jefté todo lo que vivió, esa discriminación, el rechazo, y saber de que, y pensar de que a lo mejor ese mundo donde él estaba no era para él, o que él no debía existir, porque eso puede pasar. Es triste. Pero Jefté, hay algo importante que cuando nosotros empezamos a leer, ¿qué decía de Jefté? Que era esforzado y valeroso. Entonces a Jefté lo echan de la casa. ¿Qué dice en el versículo 3? Vamos a ver, ¿qué pasa con Jefté? Huyó, pues, Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Imagínense. Entonces él se va a otra ciudad, ¿y qué es lo que lo empiezan a seguir a él? Hombres ociosos. Pero estos hombres, dice, los cuales salían con él. Él era un líder, efectivamente.
Ahí dice, y se juntaron con él. Jefté era un líder. Y estos hombres ociosos empezaron a ver en él algo porque efectivamente querían seguirlo. Vemos entonces que Jefté, este hombre, tenía dos grandes obstáculos. Que, ¿verdad? En su vida ya sabía de que era hijo de una ramera y que, bueno, ya era un exiliado porque fue echado de su casa, fue echado de la ciudad. Y bueno, llega a ser un líder de un grupo de hombres que fueron también despreciados, hombres que fueron rechazados. En la Nueva Traducción Viviente se menciona que estos hombres eran rebeldes despreciables, lo que los seguían. Y aquí es interesante, ellos lo seguían a él, no él lo seguía a ellos. Eso es importante también darse cuenta de lo que nos muestra acá la palabra. Y vemos que entonces él empieza a juntarse con estos hombres y al ser líder de estos hombres, imagínense ahora la fama que más iba a tener con todo el antecedente. Y algunos dirán, bueno, ese hombre, porque lo hemos visto en situaciones de que, esta persona se fue a juntar con los malaconductas. No, seguro ya lo perdimos. ¿Por qué? Porque vemos, es lo que vemos, eso como las probabilidades, son esquemas que tenemos de que la manzana que está buena al unirse con la manzana podrida, ¿qué pasa? Daña a la buena. Mis hermanos, Jefté, según hebreo, el hebreo significa abierto. Y etimológicamente es Dios libera. Pero es interesante que Dios usa a personas que son como Jefté, como este hombre. Dios obra de manera misteriosa y escoge a los hombres que son despreciados en este mundo. Los propósitos de Dios, mis hermanos, los propósitos de Dios están encima de los esquemas que pone la sociedad. Hermano, mi hermana, si estás en tiempos en que te sientes desanimado, desplazado, rechazado, humillado, te cuento que Dios de una manera misteriosa va a dar un giro a tu vida. Cuando yo empecé a leer esto y a estudiarlo, me acordé de inmediato de David. Con David, si buscamos en 1 Samuel 22, del 1 al 2, ahí David está huyendo de Saúl. Y cuando está huyendo de Saúl, se escondió en la cueva de Adulán. Y ahí se le unieron muchas personas que estaban en apuros, personas que estaban cargadas de deudas, personas que estaban amargados de espíritu. Así que David llegó a ser comandante de unos 400 hombres. Imagínense todas las personas que llegaron a David. Y David también estaba huyendo. Se mete a esta cueva de Adulán y llegan estos hombres también a seguirlo. Y eran 400 hombres. Estos hombres estaban afligidos. Sus propias vidas no eran sencillas. Estos hombres se habían endeudado y no habían experimentado mucho éxito en el pasado. Y estaban heridos por esas fallas. Estos hombres se hallaban en amargura de espíritu. Ellos conocían la amargura de la vida y no estaban satisfechos con sus vidas. Ellos querían algo diferente, algo mejor. Todos estos hombres vinieron a David cuando estaba abatido, estaba él derrotado, ya él estaba como agotado de huir.
Pero es interesante que David, ya ustedes saben que él fue rey. Y cuando él llegó al trono, muchas personas querían acercarse a él. Pero hay que darle gracias a Dios que llegaron esos 400 hombres. Porque él pudo, con estos 400 hombres, conquistar. Pero para no ir tan lejos, nuestro Señor Jesucristo, Él venía de una familia de carpinteros. Y en aquellos tiempos, los carpinteros era un oficio, ¿verdad?, que no era algo tan relevante, tan de la clase. El Señor Jesucristo lo dice en Isaías 53:3, dice que Él fue despreciado, fue desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, pero su victoria fue tan grande que es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque el Señor tiene grandes propósitos en nosotros, hermanos. El Señor es grande. El Señor sabe por lo que estamos pasando. Pero es tan grande su amor que nos hace también perfeccionarnos en el camino, porque nos prepara. Y por lo que tú estás pasando, es porque tú tienes la capacidad para poder salir de eso. Jefté formó una banda de hombres rebeldes. De esta manera empezó a ganar fama por las acciones que él hacía y se distinguía por ser un gran líder. Y durante el tiempo de Jefté, los israelitas se hicieron esclavos de los amonitas, que era de donde él venía, sus vecinos cercanos. Por lo tanto, el grupo de ancianos del pueblo buscó a Jefté. Imagínense, de donde él fue expulsado, los ancianos de esa ciudad lo buscan para que fuera su líder y pudieran guiar su batalla. ¿Qué les parece eso? Vamos a ver lo que dice en el versículo 6 y 7. Versículos 6 y 7, por favor. En Jueces 11, versículos 6 y 7. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. ¿Qué les parece eso, mis hermanos? Lo expulsaron, lo humillaron, lo despreciaron, lo rechazaron. Vete de aquí. Y después, cuando ven que él tiene fama como buen líder, oye, mira, allá se metieron a invadirnos y necesitamos de tu ayuda. ¿Qué es lo primero que podemos pensar así, mis hermanos, cuando alguien te humilló, te trató tan mal por el suelo, te sacó tu madre y tu padre, porque eres hijo de una ramera, eres hijo legítimo, y después, mira, necesito de ti? Venganza. ¿Pero qué le diríamos? Ojo, mosca con lo que le vamos a decir. Porque tal vez a los chilenos podemos decir, no, vete a la punta del cerro. Y bueno, los venezolanos mejor no lo digan porque... no lo digan. Bien. Ok, entonces, o podríamos pensar, oye, pero qué mantequilla esta gente, mira pues, ahora sí buscan a uno después de tantos años de humillación. A ver, ¿qué dice el versículo 7? Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Tremenda pregunta, ¿verdad? Es como que
vamos a ver si va a reconocer que cometieron un error. Pero lo interesante de esto es que los ancianos le dijeron de que fuera su jefe, ¿verdad? Como el líder que llevara, ¿verdad?, esa hazaña de poder combatir a los enemigos. Pero entonces Jefté les hace esta pregunta, que por qué, después de todo lo que hicieron, ¿por qué ahora si lo buscan? ¿Qué dijeron los ancianos? Veamos el versículo siguiente. El 8, versículo 8. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Imagínense. Ahí fue una buena estrategia de Jefté en hacerle esta pregunta, porque acá los ancianos le ratifica de que sea su caudillo. Pero está entonces la cuestión de que tú llegas y dices, ok, ellos quieren que ahora yo sea su caudillo, su líder. Estos ancianos quieren que yo pelee con ellos y quieren que yo sea su líder. Jefté fue líder de una banda, de los desechados. Pero yo me imagino que Jefté nunca se imaginó que iba a ser un líder de una ciudad. Eso tal vez no se lo imaginaba. Veamos qué responde Jefté. En el 9, versículo 9. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Aquí Jefté les vuelve a preguntar, pero les pregunta reafirmando lo que ellos le habían prometido: ser un caudillo. El caudillo era como el gobernador en ese tiempo. Entonces, no simplemente él iba a ser un líder, el jefe, sino también llegar a ser el gobernador. Fue muy estratégico de que Jefté le hiciera una pregunta reafirmante a la propuesta que ellos dieron. ¿Verdad que sí? Y fue muy sabio, porque no se dejó llevar por las emociones. No llegó a responder de una manera impulsiva sobre cómo él se sentía, sino que respondió en base a lo que ellos decían o de lo que ellos habían hecho en él. ¿Qué dice el versículo 10? Veamos. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Y aquí es clave, porque acá ellos nombran a Jehová. Ellos sabían y se dieron cuenta de que Dios estaba con Jefté. Había algo en Jefté que no lo tenían en Galán, perdón. Había algo que tenía Jefté que los hacía diferente a todos ellos. Y era Dios, o es Dios. Vemos que entonces los ancianos reconocieron a Dios, o al Dios, mejor dicho, reconocieron al Dios de Jefté, que es un Dios poderoso que los podía sacar de esa desgracia, y pusieron al mismo Señor como testigo. Vemos aquí lo interesante de ser hijo de Dios y que el propósito de Dios está encima de lo que pueden determinar los patrones o los esquemas que establece la sociedad. Jefté les puso las cosas difíciles a los ancianos de Galad, pero ellos tuvieron que tragarse su orgullo y aceptar sus términos. Tal vez en ese momento para los ancianos fue humillante.
acudir a este hombre a quien ellos mismos habían expulsado. Pero Jefté expresó con toda claridad que si va a ser juez y librarlos, entonces iba a reinar sobre ellos. En consecuencia, él se hizo cargo de la situación, porque lo vemos en el versículo también 11. En el versículo 11, la palabra dice, continuando con esto: fue pues Jefté con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió como caudillo y jefe, es decir, como gobernador y como líder. En Mizpa, Jefté repitió todas sus cosas delante del Señor. Mi hermano, mi hermana, mientras que andemos en el camino de Dios, del Señor, y algunas cosas sentimos que no nos salen bien, la misma palabra nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Porque a la final, los propósitos de Dios están encima de las probabilidades o esquemas, como les dije, de lo que determinan las personas que están en nuestro alrededor. Si te sientes estancado y en el trabajo donde estás te están discriminando, te están humillando, te digo que Dios tiene otro plan. Dios tiene otro plan y en su tiempo te sacará de ese puesto o te cambiará para otro lugar. Si estás sin trabajo y te han descalificado por ser un desempleado, te digo que hay un lugar donde necesitan de tus servicios y solamente debes esperar en el Señor, porque serás de gran bendición para ese lugar. Y esos que te critican se darán cuenta de que hay un Dios todopoderoso quien es el que sustenta. Amén. Si eres joven, un adolescente, que sientes que el mundo ha sido injusto contigo, donde algunos te critican, se burlan de tus defectos, de tus debilidades, mi hermano o mi hermana, te cuento que eso no determina tu futuro. Y es al contrario, te pondrá más fuerte. Y el Señor, que es tan fiel, en medio de toda esa tribulación que estés viviendo, y mientras que tú seas fiel a Él, recibirás una gran recompensa y verás cómo Dios hará un giro en tu vida. Porque creemos de que Dios está ahí. Dios está ahí, mi hermano. Y si estás enfermo, con respeto a los médicos que están acá, si estás enfermo y los médicos determinan una patología o una condición que es complicada, que es difícil que pueda ser sanado, yo te cuento que si tú tienes fe, hay un Dios de propósitos que se manifestará en tu vida. Y hará una obra tan grande en ti que muchos se sorprenderán. Muchos serán testigos de las grandes maravillas que Dios hará a través de tu vida. Porque el que tiene la última palabra es Dios, no la ciencia. Como les dije, Jefté significa abierto, Dios libera. Jefté fue el noveno juez. Y como vieron, él fue esforzado, él fue valeroso. Él fue un buen hombre de fe, un hombre de gran fe. Su fe en Dios era grande y fuerte, además porque él también tenía un sentido de justicia. Si ustedes quieren seguir leyendo de la historia de Jefté, lo pueden hacer, porque hay una parte de su historia que habla de su hija, un sacrificio de la hija, pero eso es otro cuento. Lo que sí les puedo decir que con Jefté aprendemos de que
toda promesa que hagamos a Dios hay que cumplirla. Eso nos enseña también su historia, por ser justo, porque como Dios también, claro, Dios cumple sus promesas en nosotros incondicionalmente, pero también nosotros debemos tener palabra con el Señor y cumplir nuestras promesas. Lo que sí les puedo decir que el Señor es un Dios que libera, nos libera del temor, nos libera del resentimiento, nos libera de la humillación, nos libera de los fracasos, nos libera del pasado. Aunque sea muy doloroso lo que hayamos vivido o lo que estemos viviendo, Dios nos libera. Y mis hermanos, no permitan que los esquemas o las probabilidades de la sociedad perjudiquen tu vida, porque ya sabemos que los propósitos del Señor son más grandes que estos. Y mientras que vivamos con esta palabra, ustedes se darán cuenta que su andar, su caminar va a ser de victoria y de conquista. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Y si alguno está pasando por algún tipo de tribulación que se siente esquematizado, que se siente de que tiene esas manchas negras que no han sanado, les invito a que se acerquen acá. Porque Dios te dice que eso ya no tiene valor. Porque lo que Él tiene contigo, el plan que Él tiene contigo es superior a eso que a veces te incomoda. Entonces, el que quiera venir a acercarse acá y que oremos por él o por ella, bienvenido sea. Pero vamos a orar. Padre amado, Señor Jesús, te doy gracias, mi Dios. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre Santo. En esta hora, Padre Santo, mira a mis hermanos que vienen con un corazón totalmente dispuesto, humillado, para que tú obres en sus vidas. Yo te pido, Padre amado, mi Dios, que esas manchas negras o esquemas que nos puso la sociedad en algún momento de nuestras vidas, en la infancia o en nuestra juventud, que hayan ocasionado durante en la familia, en nuestro hogar, en el trabajo, en nuestra comunidad, Padre. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu que quiera perturbarnos y hacernos daño simplemente por seguir ahí recordándonos esas cosas que a la final ya fueron vencidas en el nombre de Jesús. Hola a cada uno de ustedes. Ya hemos terminado nuestra reunión de domingo y felices, muy felices, y queremos saludar a todos los que se han podido conectar vía online y siempre estar invitándoles a que puedan integrar a esta gran familia. Así que un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y esté siempre pendiente a través de nuestra página de Facebook de la iglesia para cualquier anuncio, aviso que tenga relevancia y que sin duda le va a bendecir muy grande a su vida. En el nombre de Jesús, los vemos, un fuerte abrazo. Chao.